Yo sé que son muchas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Y quiero decirle a todos los que están allá que hagan un alto en el camino y escuchen esta palabra. A todos vosotros, iglesia, los que ya conocéis de Cristo, esta palabra, si la recibes en tu corazón, hará que jamás te vas a apartar de ella. Y aquellos que aún no conocen a mi Señor y hoy lo van a conocer, tendrán una semilla tan suficientemente poderosa en sus corazones y en su mente para que nunca se aparten de ella. A unos y otros quiero decirles en el nombre de Cristo: usted y yo no somos ajenos a las dificultades de este mundo, porque aún no es el reino de los cielos, donde el Señor mismo enjuagará toda lágrima y donde estamos y estaremos por la eternidad juntamente con Él. Pero mientras estemos aquí, hay dificultades. La clave de los creyentes está en creer en ese Dios hecho carne, en ese Dios que nos entiende, en ese Dios que ha tocado nuestro corazón, y que cuando venimos al templo, cada uno de nosotros, y de hecho con dificultades, si disponemos el corazón, cuando llegamos, Dios a través de nuestros hermanos, a través de la alabanza, a través de la palabra, nos habla. Y el hecho de que ni siquiera quien predica ministra milagros de Dios, Dios va obrando como Él quiere y cuando quiere en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Venimos a tu altar a pedirte perdón por nuestros pecados y a derramar nuestro corazón y nuestra mente, llevando cautivo todo pensamiento a ti en obediencia, para que seas tú, oh Dios de gloria, hablando a nuestro corazón y nuestro entendimiento. Puesto que tú sí sabes cuál es nuestra necesidad, decidimos venir al altar y decirte: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Amén, en el nombre de Cristo. Bien, yo quiero que mientras ustedes van allí a Lucas capítulo 23, hoy el mensaje está centrado sobre todo en este texto de Lucas capítulo 23, versículo 13 al 55. Mientras ustedes lo buscan, estamos recordando la muerte y resurrección de Cristo nuestro Salvador. Y no es para celebrarlo, no es para hacer fiesta. En este tiempo, la mayor parte de la humanidad se va de vacaciones. Unos porque en los lugares donde trabajan, pues son los días que le dan para descansar y se van a hacerlo. Pero otros se van de parranda. No les importa para nada lo que aconteció hace 2024 años en la cruz del Calvario. Todos ellos, y muchas veces muchos de nosotros, como cuando Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, y todos los que lo seguían, aún las mujeres, sus hermanos, sus discípulos, dice la Escritura que cuando Él estaba allí en la cruz del Calvario, lo miraban de lejos. ¿Cuántos de nosotros, siendo cristianos, miramos al Dios de la Biblia de lejos porque queremos hacerlo a Él conforme a nuestra semejanza y no queremos ser nosotros conforme a la semejanza de Él?
y mucho más aquellos que no conocen del Señor en este mundo. Todos mirando de lejos. No puede ser en medio de nosotros. Y quiero leer, porque quiero enseñarles a ustedes algo. Es las 7 palabras de las principales que Jesús allí en la cruz del Calvario pronunció y que tienen un significado profundo, no solamente para los creyentes, sino para toda la humanidad que esté dispuesta a escuchar el mensaje de salvación, que Dios, por amor a todos, se hizo hombre para morir en la cruz, y al entregar allí su sangre y su vida, nos entregó la salvación eterna por gracia, por misericordia, pero sobre todo por el amor tan sublime que Él tiene por toda la raza humana. Y es ahí en Lucas, versículo 13, capítulo 23, dice la escritura: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos que lo acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remití a él. Nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que lo soltaré después de castigarlo. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, pero toda la multitud gritó a una diciendo: fuera con ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a gritar diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato, me gustaría que este ventilador lo colocáramos hacia otro lado, porque ese viento me mueve estas hojas y me impide concentrarme. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado, y las veces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando lo llevaban, tomaron asiento Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventurados los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ni siquiera estando en la misma condición temes a tu Dios. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta era a las 12 del día, y por supuesto la hora novena era a las 3 de la tarde. El sol se oscureció en esas 3 horas, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos, como muchas veces nosotros, que vemos al Señor de la Biblia, al Señor de la creación, al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo vemos como de lejos. ¿Por qué? Porque el mundo nos absorbe, porque nos queremos acomodar a lo que el mundo quiere que hagamos nosotros, y entonces nos alejamos de el centro, del ángulo, que es la piedra del mismo ángulo, que es Jesús, el Cristo de Nazaret. Y mi invitación para vosotros es que en estas palabras que el Señor Jesucristo pronunció, sean palabras que llegan hasta lo profundo de vuestro corazón y de vuestras familias. Al igual que todos los que están allá en las redes sociales, no ignoréis estas palabras, porque en ellas está la vida eterna. Podréis pasar por aflicciones, de hecho también las paso a menudo, pero tengo la certeza de que el Dios de toda gloria, el que murió en la cruz, sabe que soy de carne y hueso y que soy polvo y vuelvo a la tierra, y Él me entiende, porque como hombre en la cruz entregó su vida y derramó su sangre porque me ama. Él los entiende. No sé hoy qué problemas puedas tener en tu vida y que tú no encuentras la solución, no la vislumbras. Déjame decirte, en el nombre de mi Señor, que Él ya está en control de lo que pasa con tu vida. Solo obedece la palabra, solo interioriza la palabra en lo profundo de tu corazón y escudriña si hay allí algo que estorba vuestra comunión con Dios, y a través de Dios, del Espíritu Santo y la palabra, vendrá como un hisopo, como un gran jabón, y limpiará su corazón para que, y sus oídos espirituales, para que podáis entender lo que Dios tiene preparado para tu vida, qué propósito tiene, y los propósitos de Dios son buenos,
y buenos en gran manera para nuestra existencia, iglesia. Amén. Es esa primera palabra. Pero antes, mira el contexto. Desde Moisés, los salmos, los profetas, Dios había hablado a su pueblo que enviaría al Mesías para traer la salvación. Y sin embargo, aquellos religiosos de su tiempo, como son los escribas, los fariseos, los saduceos y todos los miembros que están gobernando el ente religioso en el Sanedrín, ninguno de ellos obedeció a la santa palabra de Dios. Y fueron ellos los que fueron a acusar al maestro delante de Pilatos y de Herodes. Y fueron ellos los que orquestaron la muerte del Dios de gloria hecho hombre, acusándolo por envidia. Porque ellos esperaban a que viniese el Mesías como un rey, como el rey David o Salomón, que venía a librarlo de la esclavitud romana. Pero ellos estaban desentendidos, porque en su religiosidad y legalismo solo les importó inventarse 613 leyes para cumplirlas a la fuerza y no cumplir en su vida los 10 mandamientos, que son los que hacen que el ser humano tenga comunión con Dios. Y al haber hablado de esa manera, ellos sencillamente no obedecieron. Por eso dice en Juan 1:12 que nuestro Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que vino a los suyos, a los judíos, porque Jesús es judío, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, llámese judíos o gentiles. Explico que los judíos, pues definitivamente en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, pero los gentiles son a todos aquellos seres humanos que vivimos en esta tierra, a excepción de los judíos. Pero que ahora judíos y gentiles deben recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, o si no, no entrarán al reino de los cielos. Esa es una verdad que todos los discípulos pudieron entender como judíos, y muchos de los sacerdotes se convirtieron al cristianismo. Pero ayer, hace 2024 años como hoy, la mayoría de los judíos no aceptan que Dios se hizo carne a través de Jesucristo. La pregunta es, ¿son el pueblo escogido de Dios? Dios no tiene hijos privilegiados. Dios ama a toda su creación humana de la misma manera. Hombres y mujeres, sin importar el color, la raza, sin importar la política que utilicen, el intelectualismo que tengan, a unos y otros Dios los ama, y allí entregó su vida en la cruz por darnos la salvación a todos. Porque hasta la mitad del siglo pasado, por ejemplo, tanto los indígenas como los negros esclavos eran considerados peor que animales, solo como cosas. Y de hecho, la Biblia no se podía leer en las iglesias porque estaba vedada la palabra de Dios para el grueso de la humanidad. Aún el sacerdote daba la misa en latín y de espaldas a la congregación, pero la Biblia no estaba expuesta para la comunidad. Hoy tenemos el privilegio de que usted puede ir a cualquier librería y ahí encuentra la palabra de Dios para usted estudiarla. Amén. La clase política de aquellos días. De hecho, Pilatos, nada encuentro digno de muerte en este hombre. Pero los sacerdotes
judíos continuaban diciendo que él debía morir. Lo envió Pilatos a Herodes, y Herodes, al entrevistarlo, nada malo encontró en aquel hombre digno de muerte. Y entonces Herodes lo devolvió a Pilatos, y Pilatos nuevamente, al conversar con él, dice la escritura, nada malo digno de muerte encontró en él. Hasta que llegó el momento en que la gritería era tanta del pueblo, de los judíos, de los sacerdotes, que impulsaban el pueblo a ir en contra de Jesús de Nazaret, diciendo que entonces aquel Herodes y Pilatos estaban a favor del rey de los judíos y no del César. Y entonces aquellos Pilatos y Herodes, para que no se les formara un motín, prefirieron defender su estatus político. ¿Cuántos de los creyentes en el mundo muchas veces preferimos o prefieren defender su estatus social antes que hacer lo que la palabra dice en sus vidas, para que tengamos una conducta recta delante de Dios y de los hombres? Políticos y religiosos. Los religiosos, autores intelectuales de la muerte de Jesús, y los políticos lo asesinaron para quedar bien con Dios y con el diablo. No debe ser esa la manera, amada iglesia. No debe ser esa. Y es por ello que la primera palabra está allí en Lucas capítulo 23, versículo 34. El Señor, ensangrentado ya allí en la cruz del Calvario, dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquellos repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas es las palabras que salen de alguien que está sufriendo en la cruz, de alguien que siendo inocente está siendo condenado, pero sin embargo de él salen solo palabras de amor, de misericordia, al decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la misericordia y el amor que Dios extiende a través de su Espíritu Santo sobre cada creyente. Por eso, si usted no es capaz de expresar el amor de Dios y no perdona, la presencia de Dios no está en tu vida, iglesia. Es necesario experimentar el amor de Dios para poder perdonar, porque siempre miramos: es que tú no sabes lo que me hizo o lo que me hicieron. Pero recordemos al Señor Jesús en la cruz del Calvario, que toda la raza humana estaba separada de los principios de Dios, pero sin embargo Dios hecho carne vino y nos dio la bendita salvación. Y fuera de lo propio que recibe, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Experimentemos el perdón de Dios en nuestra vida y extendámoslo a todos aquellos que nos puedan hacer mal en algún momento de la vida, iglesia. Perdonemos por naturaleza. Como respiramos, perdonemos. Pero si usted quiere perdonar, primero tiene que experimentar el amor de Dios en su vida. Esa es la primera palabra que el Señor Jesucristo nos enseña allí en ese versículo 34. Y acompáñame también al versículo 43 allí mismo en Lucas, que dice lo siguiente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al lado de Jesús hay dos ladrones, dos malhechores, dos delincuentes, porque iban a morir en la cruz. En el sistema político romano,
una forma de castigo, no para los romanos, sino para los extranjeros. Era morir crucificado en la cruz. Le clavaban las manos y los pies, y luego le quebraban las piernas, y la persona duraba más o menos 5 o hasta 6 días. Venían los cuervos, le sacaban los ojos y se los comían por pedazos, muchas veces aún estando vivos. Pues Jesús está en medio de aquellos dos siendo inocente. Pero ¿por qué esa palabra que el Señor pronunció a uno de ellos? Porque ellos primero se burlaban diciéndole: sálvate a ti mismo si eres el Mesías. Pero uno de ellos le dijo al otro, le dijo: nosotros estamos aquí porque lo merecimos, hicimos lo malo, pero este hombre no merece estar aquí. Jesús, al escuchar esas palabras de ese hombre, porque aquel hombre también dijo: cuando vengas en tu reino, llévame contigo. Y el Señor por eso le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es ese paraíso? Es ese lugar del universo que nadie sabe dónde es, pero es un lugar maravilloso donde aquel ladrón que se arrepintió fue con Jesús y está con Jesús. ¿Qué representan estos dos ladrones? Representan la humanidad, una humanidad depravada y perversa, una humanidad, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11. Dice: no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, no hay quien entienda, no hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Esos dos ladrones representan la raza humana, pero aquel que se arrepintió representa a la iglesia, representa a aquellos como usted y yo que hemos reconocido nuestras faltas y hemos venido arrodillados delante de Dios a experimentar ese perdón y el amor de Dios. Y ese ladrón es como nosotros, se arrepintió. Cada ser humano, mientras viva, tiene la oportunidad de ser salvo. La circunstancia está que nadie sabe cuándo va a morir, porque la muerte le puede llegar y ya es demasiado tarde, porque no alcanzó a pedirle perdón a mi Señor. Conozco a alguien, un joven, que al predicarle la palabra, él dijo: yo estoy muy joven para dedicarme a esas cosas de la iglesia. Más adelante, el problema es que más adelante tal vez ya no tenga tiempo. Conozco a alguien que dijo: si el Señor me quita esta enfermedad que tengo, entonces me convierto. Qué poco entiende la mayoría de la humanidad de lo que es Dios, de lo que es su palabra, de lo que es su Santo Espíritu. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que cada persona que muere conociendo de Dios, inmediatamente está con Cristo en algún lugar del universo que nadie sabe cuál es, pero es un lugar maravilloso. ¿Cómo sabía este ladrón? Si le dice: cuando vengas en tu reino, quiero estar contigo. Porque ya en algún momento tal vez había escuchado él allí en la cárcel de lo que el Galileo Jesús de Nazaret estaba predicando. Y aquel hombre ya le había llamado la atención esas palabras de Jesús de Nazaret. Y allí él estaba reconociendo en Jesús al Hijo de Dios que trajo la salvación eterna. Esa es la segunda palabra de las 7 que estoy compartiendo en esta hora. Quiero que vaya conmigo para aquella tercera palabra, a Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Cuando Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, solamente a su lado estaba María y Juan, el discípulo amado.
Los demás estaban mirando de lejos. Y allí, en ese momento, dice en el versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La pregunta que surge de aquí es que Jesús, antes de entregar su espíritu a su Padre, Él tiene preocupación por su familia, por el ser más sagrado que tiene en ese momento, que es a su madre. En ese momento María era viuda. La Biblia no dice cuántos años José estuvo con ella, no dice qué pasó con él, pero sí dice que José se llegó a María después de un año. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, cuando había un matrimonio hebreo, aquella mujer seguía en su casa y él en su casa, y solo hasta dentro de un año podía él llegarse a su esposa. En ese tiempo fue que el ángel vino y le dijo a María que en el vientre de ella nacería el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y también el ángel tuvo que aparecerse a José para que él creyese, porque por supuesto él no creía en ese momento lo que estaba aconteciendo con María, y también el ángel se le apareció a ella. Y más adelante dice la escritura que luego después conoció José a María, su esposa. Ya Jesús había nacido y había pasado un tiempo. A los 12 años todavía estaba José con María, porque cuando ellos iban a través del desierto, después de 3 días se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y al devolverse a buscarlo, Jesús estaba en el templo dialogando con los sacerdotes de la ley a los 12 años. Y María, al preguntarle por qué se había devuelto, dijo aquel niño: en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Acaso no te he dicho eso? Ya ese niño de 12 años estaba allí en el templo dialogando con los sacerdotes. Entonces, ¿por qué Jesús no llamó a sus hermanos para entregarle, cuidar de su madre? Eso no lo sabe nadie. Son conjeturas. Pero acordémonos de Abel, acordémonos de Caín, de cómo Caín mató a su propio hermano. Acordémonos de lo disfuncionales que hubo tantas familias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y en ese momento, como dijo uno de los proverbios, vale más un amigo cerca que un hermano lejos. Y tanto amaba Jesús a Juan, su discípulo amado, confiaba tanto en él que le entregó el cuidado de su madre y su madre lo aceptó. Ese es el punto. Aún viéndose Cristo, tiene cuidado de su madre, y no solamente de ella, sino de toda la cristiandad, de todos aquellos que creemos en Dios. Por eso Él dice: aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque Él nos entiende. Él sabe que Él es nuestra única familia. Porque en momentos de la vida, aún nuestra familia nos puede dejar a un lado, nuestros amigos no van a estar, pero mi Señor Jesucristo siempre está ahí para darnos un abrazo, para darnos una palabra de aliento a través de las Escrituras. He aquí a tu madre, Juan, y a la madre: he aquí a tu hijo.
Vamos a la palabra número 4. Está en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 45 al 47. Mateo capítulo 27, versículo 45 al 47. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la cuarta palabra. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Gran voz. Pero Jesús, hablando otra vez que la manga gran voz, entregó al Espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios, en su infinito amor y misericordia, se despojó de sí mismo, de ser Dios. Filipenses 2:11 lo dice. Y vino a ser como nosotros, y como nosotros, aún más a ser siervo de todos. Jesús es un hombre como usted y como yo, con una diferencia: no pecó, aunque fue tentado en todo como usted o como yo. Y Jesús, en algún momento de este sacrificio, se sintió desamparado, como usted o yo muchas veces nos sentimos. Porque seamos sinceros con nosotros mismos. Hay momentos que las dificultades apremian, que aunque sepamos mucho de la Biblia y aún siendo nosotros pastores, sí creemos en Dios, pero nos desorientamos y no sabemos qué está pasando con nuestra existencia. Porque decimos: Señor, ¿qué más hago? Y me acuerdo de estas palabras del Señor Jesús, y Él se sintió de esa manera: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es por eso que Jesús nos entiende, iglesia, en los momentos adversos de la vida. Él te ama y me ama. ¿Qué pasó con Jesús? Antes de ser apresado, antes de haber sido entregado por Judas, Él estaba orando. Dejó a Pedro y a Juan que estaban orando, y Él subió una hora y vino y los encontró durmiendo. Pero mientras estaba Jesús allí orando, antes de la cruz, también estaba diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Les confieso, ha habido momentos de mi vida que he tenido que decirle a mi Señor: ya no sé qué hacer, haz de mí lo que tú quieras, pero no se haga como yo, sino según tu voluntad. Y dice la Escritura que Él fue oído a causa de su temor reverente por el Padre, librándolo de la muerte. Algunos me preguntan: ¿y cómo que lo libró de la muerte? ¿Acaso no murió en la cruz? Lo libró del peligro en que estaba, de caer en la muerte del alma, del espíritu, en la muerte eterna. Porque ahí no estaba Dios en la cruz del Calvario, estaba el hombre, la humanidad de Dios, como usted o yo, sufriendo el dolor por llevar el pecado de todos nosotros. Ahí estaba Él, estaba en peligro. Satanás lo tentaba, como tienta a la iglesia y a toda la humanidad.
Pero mi Cristo, allí en la cruz del Calvario, ahí le quitó todo poderío a Satanás sobre los creyentes. Allí en la cruz del Calvario, Jesús, en Colosenses 2:14, dice que el acta de decretos que había en contra de nosotros, Cristo la quitó y despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Mi Cristo, tu Cristo, te dio la victoria sobre todas las fuerzas del mal. ¿Qué debo hacer yo? Mantenerme firme en comunión con Dios y buscar cada día de alejarme más de aquello que me quiere apartar de mi comunión. ¿Por qué me has desamparado? Ver lo importante, acuérdate de eso en esos momentos difíciles de la vida cuando vengan. Quinta palabra, Juan 19:28. Juan 19:28. El versículo 27, en su parte B, y desde aquella hora el discípulo Juan, que recibió a María en su casa, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es la quinta palabra. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Tengo sed. Después de golpearlo de forma tan extrema y de ponerle una corona de espinas que lo hacía sangrar con la inscripción: soy rey de los judíos, que le habían puesto los soldados, aquel hombre ya no tenía más sangre ni sudor. ¿Cómo no había de tener sed si es un hombre el que está allí llevando nuestro dolor y nuestros pecados, llevando nuestras enfermedades, llevando nuestra pobreza, nuestra miseria mental, económica, llevándose toda enfermedad que nosotros podíamos tener? Tengo sed, pero esa sed más que de querer agua, es esa sed que debe tener la iglesia, esa sed de alcanzar a los perdidos, es la sed de la justicia, de la paz, es la sed de la prosperidad, es la sed de la sanidad, es la sed de la cordialidad entre los hermanos y las familias, es la sed del perdón, es la sed de vivir una comunión estrecha con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la sed que representa a Jesús allí en la cruz del Calvario. Amén. Número 6. Palabra número 6. Versículo 30, ahí mismo en Juan 19. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué significa esa palabra? Cuando tú tienes un proyecto en la vida y lo llevas a cabo, puedes decir: consumado es. El propósito del Padre con Jesús, su Hijo amado, era de venir a la tierra a morir en la cruz del Calvario. Y consumado es significa muchas cosas. Una de ellas, que ya había terminado la misión que su Padre le encomendó. Había terminado la misión que su Padre le encomendó. El Señor ha cumplido su propósito según la voluntad del Padre. El Señor hizo todo lo que debía hacer. El Señor enseñó al ser humano a cómo reconciliarse con Dios sin importar si son judíos o gentiles. El Señor extendió al ser humano un perdón total solo por gracia y misericordia, sin pedir nada a cambio.
El Señor pagó la deuda por el pecado que ningún hombre había podido pagar a través de toda la historia de la humanidad, aún con los 10 mandamientos, aún con los sacrificios que hacía el pueblo de Israel. Nada de eso podía perdonar sus pecados, sino escasamente limpiarlos. Por eso el sacerdote Jesús tenía que morir de una vez y por todas en el lugar del cordero que siempre en Pascua tenían que matar los judíos para rociar esa sangre sobre el lugar santísimo. Jesús de una vez y por todas derramó su sangre por amor a nosotros. Pagó la deuda por el pecado. Mi Cristo, mi Señor, otorgó la salvación eterna a todos los creyentes. Mi Cristo, mi Señor, quitó el poder que tenía Satanás sobre los creyentes. Ahora, como dice Primera de Juan 5:18, dice así mi Señor: el que practica el pecado es del diablo. El que no practica el pecado es de Dios. Y entonces el Señor lo guarda y el maligno no lo toca. Iglesia, Satanás no puede tocarte porque estás lavado con la sangre de Cristo. Satanás no es en realidad el enemigo que tú tienes. El enemigo que tú tienes es tu propio pecado, tu propia concupiscencia. El enemigo es tu propio yo. Véncete a ti mismo y vencerás al mundo. La empresa más grande que tú administrarás es tu propia existencia. Eres tú mismo y tú misma que debes reflexionar en esta hora y reconocer y creer que Satanás no es omnipresente. Porque a veces en todo el mundo la iglesia se reúne y todos están echando fuera demonios. Satanás no es omnipresente, no puede estar en todos los lugares como si Cristo lo es. Mi Señor es omnipresente. Satanás no puede estar en todo lugar. Tú tienes el poder de Cristo para vencerlo donde te lo encuentres. Solo no le des lugar en tu vida. No abra puertas para que Él entre. Y Él se mantendrá al margen de tus triunfos, de tu éxito, de tu fe en comunión con Dios. Amén. Dios dio poder a la iglesia sobre Satanás y los demonios. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo que sería derramado y daría poder a cada uno de nosotros en Hechos de los Apóstoles 1:8. Sin el poder del Espíritu de Dios, tú y yo andamos desnudos, andamos desarmados, pero con el poder del Espíritu Santo, usted y yo andamos más que vencedores en Cristo Jesús. Él derramó su sangre por nosotros y nos hizo libres, para que usted y yo disfrutemos de la libertad gloriosa de Dios. Por eso Pablo, estando en la cárcel, él estaba cantando himnos y orando al Rey de Gloria, porque estaba libre. Los grilletes de este mundo no pueden apresarme, porque la palabra de Dios y la sangre de Cristo me ha hecho libre para siempre. ¿Saben, mi amado y mi amada? Somos nosotros los que nos ponemos los grilletes y le echamos la culpa al diablo y a todos los que están alrededor, cuando la culpa es nuestra. Cristo no va a volver a morir en la cruz para darnos la salvación. El milagro más grande de esta noche es la salvación de Cristo. El milagro más grande que la humanidad ha recibido es la salvación por amor de Dios a toda su creación, a su imagen y semejanza, la raza humana. La última palabra en Lucas capítulo 23 versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa esto? Es la dejación del yo. Es el dejar a un lado el orgullo, la prepotencia, la intelectualidad. Es el dejar a un lado las riquezas materiales cuando nada nos llevamos a la tumba. Es dejar a un lado el orgullo, la arrogancia.
es dejar a un lado los odios, los rencores, las guerras. Es abandonarse a los pies del Padre y decirle: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento Él expiró. Y en ese momento hubo terremoto. En ese momento hubo muchos que se levantaron de los sepulcros. Y en ese momento muchos de los propios romanos creyeron en que en realidad aquel hombre era el Mesías que había de venir, el Rey de Gloria, el Señor de señores, Jesucristo nuestro Señor. Dale un aplauso a mi Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo estás hoy con Cristo? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Todavía te dejas enojar? Aquel que te hace enojar, tú no sabes qué problema tiene. Muchas veces ni sabes si es cristiano o no. Pero el enojarte con alguien no depende de lo que te hagan, sino de lo que sale de ti. No te dejes mover el piso. Si alguien quiere hacerte enojar y está ofuscado o ofuscada, ponle la mano en el hombro y dile: mañana hablamos de ese asunto. Hoy no es el día para hablar de ese asunto. Y mañana verán cómo la sabiduría de Dios estará en ustedes y podrán arreglar las situaciones, porque lo que se dice en el enojo puede dañar tu vida y la del otro por la eternidad. ¿Cómo está tu salud mental hoy? ¿Cómo está tu salud espiritual hoy? ¿Sientes que viene la tribulación a tu vida y te angustias? Descansa en mi Señor, que Él tiene cuidado de ti. Descansa en Él. Si usted y yo hemos decidido ser cristianos, la consecuencia de ser cristiano es que los mandamientos de Dios no son gravosos. Por eso estamos en la libertad gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si estás enfermo físicamente o enferma, arrodíllate delante de Dios y cita la palabra. Y di: tu palabra dice, Señor, que por tus llagas me sanaste. Si la situación es económica, di: tu palabra dice, Señor, que tú eres mi proveedor. Si es la angustia, di: tu palabra dice, Señor, que tú eres mi paz. Para cada problema de la vida que usted pueda acontecer, hay miles de promesas en la Escritura para que salgas adelante. Solo levántate y sé valiente, que Cristo está contigo. El mundo no te va a doblegar. La presencia de Dios te da descanso y te da el poder para enfrentar toda circunstancia que estés pasando hoy. Y si hoy